Bueno, ahora sí, iniciamos la grabación. Hay varios alumnos que se han terminado de incorporar, en total somos 144 alumnos, así que vamos por iniciar a la clase número 2, en el cual vamos a ver todo lo referido a las aplicaciones de la epidemiología con respecto a lo que es salud y específicamente a nuestra profesión, que es enfermería. Los temas que vamos a hacer un repaso general en esta clase, tenemos varios temas: bioseguridad, riesgos, herramientas epidemiológicas, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y lo que son inmunización. A ver. Si me dan un segundo, así busco los auriculares. Dígame si se hace eco cuando me escuchan. Ahí se escucha mejor, profe. Bien, bueno. Los temas del día de hoy que vamos a ver tienen que ver con lo que es bioseguridad, riesgos, herramientas epidemiológicas, enfermedades transmisibles. ¿Por qué pone una M? Lo que es inmunización. Los temas que vamos a ver ahora, muchos de ustedes ya están inmersos laboralmente, solamente va a ser un repaso de algunos conceptos puntuales. Ustedes tienen dividido esta parte del módulo 2 en diferentes capítulos que van del número 1 al número 6, en el cual vamos a ver lo que es bioseguridad. La bioseguridad, ustedes saben que es un conjunto de normas, medidas que van a tender a proteger personal de salud frente a diferentes riesgos, que pueden ser biológicos, químicos, físicos, y no solamente es vamos a proteger al paciente o a la persona que está trabajando, sino que también son medidas que van a ayudar a proteger el medio ambiente en el cual está inmerso el paciente y también a ese familiar o a esa visita que lo viene a ver a la persona que está internada. Recuerden que en este momento, cuarto año, vemos todo lo que es epidemiología, viéndolo al paciente ya internado en una institución de salud o una persona que está requiriendo la atención por una dolencia o por algún problema que tiene de salud. Esta bioseguridad todo este tipo de medidas la debemos aplicar siempre, desde que ingresamos a nuestro ámbito de trabajo hasta que salimos de nuestro ámbito laboral, ya que los riesgos biológicos, químicos y físicos siempre van a estar presentes a lo largo de nuestros labores. Esa bioseguridad tiene principios que son generales para cada vez que vamos a atender un paciente. Esos principios se basan en lo que es la universalidad, en el cual debemos considerar que toda persona que viene o recurre a una institución de salud o a un centro de salud, esa persona tiene el potencial de tener algún agente infeccioso
Por lo tanto, a ver, hay un micrófono prendido. Por lo tanto, debemos considerar que toda paciente es posiblemente infectante hasta que demostremos lo contrario. Por eso a eso se refiere la universalidad que debemos utilizar. Todas esas medidas, frente a la atención de un paciente. Cuando vamos a atender un paciente, lo que debemos siempre es medir el riesgo potencial en el cual nosotros vamos a estar expuestos como personal de salud. Podemos llegar a estar expuestos a agentes biológicos en caso de sangre, vómito, materia fecal, algo físico, entonces nosotros allí tenemos que pensar cómo nosotros vamos a poder protegernos para la atención de ese paciente. En ese caso, otro de los principios fundamentales de la bioseguridad es el uso de medidas de barrera. Y aquí vamos a hablar del uso del equipo de protección personal, que comprende lo que son las batas, guantes, gafas, gorro, botas, y algo fundamental que entra dentro de barreras y de lo que es la universalidad, que es el lavado de manos. El lavado de manos es una medida universal que es adicional y que va en conjunto con el uso de barreras. Todos estos dispositivos que les he nombrado durante la pandemia se han hecho mucho el uso de estas medidas. Dentro del ustedes tienen cuáles son las ventajas y desventajas o cómo es, para qué se usa cada una de esas medidas, lo que son el uso de guantes para proteger nuestras manos del contacto de algún tipo de secreciones. Las batas las utilizamos para proteger lo que es nuestro ambo o nuestro uniforme de todo el contacto de fluidos, no solo fluidos corporales, pueden ser también sangre, agua. Para eso es el uso de lo que es la bata. Cuando hablamos de las gafas, es para evitar lo que son las salpicaduras a nuestras mucosas. Cuando hablamos de lo que es el barbijo, ustedes saben que existen dos tipos de barbijo. El barbijo que sirve para proteger de microorganismos que son menores a 0,5 micras, que es para lo que son los aislamientos respiratorios. Y existe otro tipo de barbijo, que es el barbijo de fiselina, lo que es el barbijo quirúrgico, que lo vamos a utilizar en caso de que veamos que el tipo de contacto que vamos a tener es simplemente de gotas, cuando es microorganismos mayores a 0,5 micras. El gorro lo utilizamos para proteger nuestro cabello de que no esté en contacto con la superficie. Las botas la utilizamos mucho eso de que nuestro piso esté con secreciones o cualquier elemento, ya sea biológico o químico. No solamente tenemos que saber que el uso de barreras, sino que todos esos elementos que nosotros vamos a utilizar, que tengan material contaminado, ya sea biológico o químico, necesitamos tener una disposición final de esos elementos. Y es el tercer principio, que sería la eliminación correcta de ese material contaminado. Cuando eliminamos que es un material contaminado, sabemos que dentro de las instituciones hospitalarias tenemos lo que son bolsas de residuos que son rojas, que la vamos a utilizar para todo lo que es el material infecto contagioso y todos los elementos que se utilizan en la atención y en la curación de pacientes. Y en bolsa negra vamos a desechar todo lo que sería
los elementos de uso domiciliario que podemos tener dentro de la institución. Existe otro tipo de recolección de residuos que pueden ser bolsa verde y bolsa amarilla, que de acuerdo a los elementos que se van a desechar es en bolsa amarilla todo lo que tienen que ver, que salen con amputaciones, sustancias de las quimioterapias, eso iría en bolsa amarilla. Pero lo que habitualmente manejamos en los hospitales es bolsa negra y bolsa roja. En el caso de todos los elementos cortopunzantes, tenemos que saber que la disposición final de esos elementos a través de los descartadores, que esos deben estar cerca del lugar de donde nosotros estamos nuestra actividad para evitar cualquier tipo de incidente. Cuando todos trabajamos dentro de una institución, trabajamos en lo que es salud, existen distintos riesgos que podemos sufrir a lo largo de nuestra carrera laboral. Esos tipos de riesgos ocupacionales la mayoría son comunes en el personal de salud. Pueden haber riesgos biológicos cuando constantemente estamos en contacto con bacterias, virus, secreciones corporales o elementos que pueden estar contaminados. Algunas veces podemos trabajar con sustancias químicas en el cual esos productos pueden ser tóxicos y irritantes para el organismo, puede ser las personas que trabajan con desinfectantes de alto nivel o que están dentro de quirófano que trabajan con lo que son los gases anestésicos. Existen otro tipo de riesgos que pueden ser los físicos, que podemos sufrir daños físicos que tienen que ver con elementos que están presentes en el entorno en el cual nosotros trabajamos. Pueden ser accidentes que tienen que ver con mover objetos pesados, el calor, el frío también son considerados riesgos físicos. Y existe otro riesgo que últimamente se ha incorporado dentro de los riesgos ocupacionales, que son los riesgos psicosociales, en el cual tienen que ver con la interacción no solamente con el paciente, sino que tienen que ver con la interacción con la organización laboral y las relaciones interpersonales, que tienen que ver con conflictos entre compañeros, estigmatizaciones que todavía siguen habiendo dentro de las instituciones, violencia verbal, puede ser en algún momento violencia física, o también tienen que ver con lo que es esa carga laboral excesiva en el cual la relación enfermero-paciente casi siempre no llega a ser la adecuada. Y hay una sobrecarga de trabajo. Dentro de nuestros ciertos tipos de riesgos en el cual son la mayoría comunes dentro de nuestra profesión de enfermería. Cuando hablamos de riesgo biológico, casi podemos hablar de TBC. Algunas veces ingresan pacientes en los cuales no sabemos hasta que no le hacen sus estudios en TBC o ingresan por un traumatismo de cráneo, una fractura de un miembro inferior y después nos enteramos de que ese paciente transcurre una TBC y tiene medicación y todavía es bacilífero positivo, entonces allí puede ocurrir un riesgo biológico. Cuando tenemos un accidente cortopunzante, puede ser que corramos el riesgo de lo que es hepatitis B y HIV. Siempre tener en cuenta que hepatitis B es un porcentaje mucho mayor en el cual nosotros podemos llegar a sufrir las consecuencias ante un accidente laboral que lo que es el HIV por una cuestión de la supervivencia del virus del VIH.
En lo que son los riesgos químicos, muchas han presentado alergias. Ustedes pueden observar alergia a los productos que los lavamos las manos, porque pueden tener un antiséptico que es muy corrosivo. Hay personas que han empezado a tener alergia a lo que es el látex, personas que empiezan a tener alergia al mismo talco de lo que son los guantes, personas con asmas y también pueden haber intoxicación, como les dije, por manipulación de elementos químicos, por ejemplo, gente que trabaja en lo que son las esterilizaciones, cuando están utilizando esterilizaciones de alto nivel, allí pueden tener intoxicaciones. Cuando hablamos de accidentes físicos, caídas, muchas veces nos llevamos por delante la manija en el cual los que tienen camas todavía es manuable, nos llevamos por delante lo que es las manijas, se nos puede caer algo, y los riesgos ergonómicos aquí también tienen que ver con las posturas que nosotros habitualmente utilizamos para lo que es la movilización de pacientes o carga de alguna caja de solución fisiológica o de cualquier elemento que vamos a utilizar en nuestros pacientes. En los riesgos psicosociales, mucho estrés, mucho síndrome de burnout, fatiga, turnos rotativos. Los turnos rotativos hacen que personas trabajen en diferentes lugares y eso lleva a lo que es el estrés y la fatiga. Esos indicadores dentro de esos riesgos para saber cuáles son estos grupos de riesgos específicos de enfermería se utilizan lo que son indicadores de riesgos. Estos indicadores nos indican, o es una forma que nos permiten a nosotros medir de manera objetiva para saber qué es lo que está pasando con el personal que trabaja en una institución. Para saber qué es lo que está pasando se utilizan diferentes expresiones matemáticas en las cuales nos van a ayudar a medir la frecuencia o el riesgo, medir la frecuencia en la cual se producen diversos eventos. Y allí vamos a tener lo que son los indicadores, la prevalencia y lo que es la incidencia. Indicadores es una expresión matemática en el cual está formado por un numerador y un denominador, en el cual el numerador nosotros queremos saber un evento que se está produciendo, en este caso puede ser cuáles son cantidad de riesgos biológicos por accidentes cortopunzantes, y el denominador va a ser el lugar donde nosotros vamos a investigar qué está pasando. Cuando hablamos de prevalencia e incidencia, estamos hablando de la cantidad de casos totales que tenemos, o si nosotros queremos saber cuáles son los casos nuevos que se van produciendo mes a mes, por ejemplo. Otro de los temas que teníamos el día de hoy son las herramientas epidemiológicas. La epidemiología por sí solo, como les dije en el primer módulo, no puede actuar solo, no puede averiguar, no puede establecer, no puede saber cuál es esa frecuencia, esa distribución, y llevar a cabo su objeto de estudio, que es establecer qué pasa en ese proceso de salud de enfermedad, sino es que toma herramientas que les son útiles para poder averiguar datos. Y esas herramientas que va a utilizar van a ser principalmente la observación. A través de la observación se deriva lo que es el método científico, en el cual a través del método es donde nosotros podemos organizar y darle una secuencia a todas esas observaciones que nosotros vamos a tener. Y es por eso que después de observar,
vamos a tratar de describir. Después de describir y clasificar, vamos a tratar de comparar, establecer esas diferencias que nosotros observamos. Y una vez que nosotros establecimos que hay una diferencia y comprendemos que hay una situación que no es normal, que necesitaríamos ahondar más o investigar qué es lo que está pasando, significa que nosotros entendemos que necesitamos aplicar acciones, investigar más. Entonces allí es donde vamos a intervenir. Entonces, la primera herramienta que utiliza la epidemiología es la observación, y con observar solo no podemos decir que le damos validez científica, sino que esta observación la vamos a incluir en lo que es el método científico. Existen otro tipo de herramientas en las cuales la epidemiología toma para poder hacer sus estudios, hacer sus análisis, establecer programas y planes de acción, que son la demografía, en el cual estudia qué es lo que está pasando dentro de esa colectividad de personas que viven en una región determinada. En este caso, cuando hablamos de colectividad humana, vamos a estar hablando de esa colectividad hospitalaria, en este caso. Y y utiliza tres tipos de estudios para poder saber qué es lo que está pasando en esa comunidad hospitalaria, que son el diagnóstico de salud, el análisis de situación de salud y vigilancia epidemiológica. Cuando hablamos de demografía, que esto es algo específico, epidemiología va a tomar de la demografía para sacar datos, para ver qué es lo que está pasando dentro de esa comunidad humana. Demografía la vamos a dividir en dos palabras, que significa describir pueblo. Pueblo, describir. Describir ese pueblo. ¿En qué lo vamos a describir o qué vamos a analizar? Vamos a analizar esos cambios que tiene esa comunidad a lo largo del tiempo. ¿Cómo son esos movimientos naturales que tiene esa población con respecto a cómo es el volumen, cómo crece esa población, cómo es esa transición demográfica? Decimos que transición demográfica es como una comunidad pasa de ser una comunidad que recién nace a estar una comunidad completamente funcional con todos los servicios. Queremos saber cuál es la estructura. Cuando vemos la estructura es establecer cuántas personas tenemos, cuáles son hombres, cuáles son mujeres, cuál es la edad promedio que tiene esa población, y para poder graficarlo y ser más visualmente visible para establecer cómo es esa estructura, lo que utilizamos es un gráfico, que es la pirámide poblacional, en la cual se establecen estas dos variables. La pirámide poblacional es un triángulo en el cual tiene representada a la derecha tenemos las mujeres, a la izquierda los hombres, y de acuerdo a la edad que tiene esa comunidad, decimos que cuando más ancha es la base de ese triángulo, más joven es esa comunidad. Y cuando más ancha es el vértice de este triángulo, significa que esa población es vieja. Y cuando hablamos que queremos saber cómo se distribuye geográficamente, es establecer dónde se concentra la mayor cantidad de las personas. Si se concentran en la periferia o están distribuidos alrededor de la periferia de esa comunidad. Y en nuestro caso, la distribución geográfica dentro de una institución de salud, cual sea la que nosotros estemos inmersos, vamos a ver cómo está distribuido, cómo es esa distribución, en cuántos sectores tiene, cuántas salas tiene, dónde se concentra mayor cantidad de pacientes, cuál es el giro cama, cuál es el día paciente en cada una de esas salas. De eso toma la epidemiología para saber qué está pasando dentro de esa región.
Cuando hablamos de lo que es diagnóstico de situación y análisis de situación, son estudios epidemiológicos en el cual el diagnóstico solamente queremos saber qué es lo que pasa. Nada más. En cambio, en el análisis vamos a hacer un estudio más analítico. No solamente queremos saber qué es lo que está pasando, sino queremos ir mucho más allá. Queremos establecer cuál es la relación que hay entre eso que observamos y una posible solución. Y dentro de lo que es los análisis o de las herramientas que utiliza la epidemiología está la vigilancia en lo que es salud. Vigilancia de eventos que se producen, eventos que queremos analizar o ver qué es lo que está pasando. Entonces vamos a decir que vigilancia significa vigilar, ver, observar, es recopilar datos de forma sistemática y ordenada de un evento que nosotros queremos observar. Por ejemplo, queremos ver, vigilar cómo es el índice de higiene de manos en un servicio específico de oncología. Eso va a ser nuestro objetivo. Entonces nosotros vamos a ir a recopilar de datos de manera sistemática y ordenada, todos los días en una fracción horaria distinta, en distintos turnos de esa unidad de oncología, vamos a ir a observar y a recopilar datos a través de un instrumento de observación, qué es lo que está pasando. Una vez que nosotros tenemos esa información, la vamos a analizar, la vamos a interpretar y vamos a tratar de sacar una conclusión de lo que estamos observando, o lo que hemos observado en ese momento, con el fin de recomendar medidas que puedan ayudar a aumentar lo que es esa higiene de mano en esa unidad específica. Cuando hablamos de vigilancia de salud es tener datos y esos datos transformarlos en información para la acción. Significa que cuando nosotros tenemos los resultados de cuál es ese índice de higiene de mano en ese servicio de oncología, no es solamente para nosotros esos datos, sino que esos datos tienen que tener una retroalimentación hacia las personas y con el fin de que cuando nosotros recomendemos o se recomienden medidas, esas medidas tengan el por qué se recomiendan esas medidas y no son medidas arbitrarias que se quieren establecer en ciertos servicios. Ya entrándonos más a lo que son los siguientes capítulos, ustedes tienen unos pequeños apuntes aparte en las cuales vemos cuáles son las enfermedades prevalentes en la comunidad, y aquí vemos lo que son las enfermedades transmisibles, las enfermedades desatendidas y las enfermedades no transmisibles. Cuando hablamos de lo que son las enfermedades transmisibles, aquí ustedes se le vendrán a su mente un montón de ejemplos en las cuales ustedes pueden aplicar lo que tienen en el apunte. Recuerden que esta es una clase en la cual hacemos un repaso general de los conceptos fundamentales y que va a requerir que ustedes después puedan leer bien lo que es el material. Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, ustedes tienen que saber que son enfermedades que pueden ser transmitidas de una persona a otra o de un animal a la persona, que casi siempre está involucrada una bacteria, un virus, un hongo, un vector, en el caso de ser un animal, un vector, y que esa transmisión puede ser de manera directa o indirecta. Directa, toser, estornudar, tocar elementos contaminados. Por vía indirecta puede ser a través de algún químico, del aire, o a través de vectores que son esos insectos, por ejemplo, el dengue, tiene una enfermedad transmisible a través de un vector que es el mosquito.
en el cual una persona puede estar en contacto, ya sea de forma directa o indirecta o a través de vectores, y producirse una enfermedad que es transmisible. Las enfermedades transmisibles casi siempre tenemos una clasificación en la cual esa clasificación de las enfermedades transmisibles pueden darse por infección en donde hay un ingreso de un microorganismo hacia una persona o hacia un huésped y produce una respuesta orgánica producida por ese virus, bacteria u hongo. Infestación, decimos cuando entra un microorganismo a una persona, produce una respuesta orgánica, pero en este caso ya no hablamos de virus y bacterias, sino que hablamos, por ejemplo, de lo que son los parásitos. Y enfermedades de infecto contagiosa es cuando se transmite a través de contacto directo de persona a persona u objeto que puede estar contaminado. Existen otras vías de enfermedad de infecto contagiosa que se transmiten por vía indirecta. Toda enfermedad infecciosa la podemos ver o se puede analizar a través de lo que es el fenómeno de un iceberg, en el cual siempre en la parte de arriba vemos los casos clínicos en los cuales la persona realmente presenta los signos y síntomas de esa enfermedad infecciosa. Esa persona ha generado una respuesta orgánica, manifestaciones clínicas, y por debajo de lo que es ese iceberg vemos representado muchos casos en los cuales la persona en sí ha tenido contacto con algún microorganismo, al ingresar a su propio cuerpo ha generado anticuerpos y no ha manifestado ninguna respuesta clínica. Dentro de toda enfermedad infecciosa, de enfermedades transmisibles, tienen cierta fase, ciertos periodos de transmisibilidad. El primer periodo, que es el periodo de incubación, que es desde que ingresa el organismo hasta que se manifiesta la enfermedad. Un periodo prodrómico, en el cual ya empiezan a aparecer lo que son los signos y síntomas que no se sabe específicamente de qué viene. Por ejemplo, la persona empieza con fiebre o exantemas. Y un periodo clínico en donde ya esa persona ya tiene un diagnóstico a través de esos signos y síntomas. Se pueden haber hecho estudios complementarios y ya tiene su diagnóstico. Y existe un periodo que es el periodo de convalescencia, en donde ya la persona ya tiene una cura clínica, pero se siguen eliminando lo que son los microorganismos. Aquí es donde decimos que la persona se hace portadora de un microorganismo, o esa persona va a tener que convivir con ese microorganismo, solamente tiene que tomar medicación para poder suprimir los signos y síntomas que puede tener. Para que se pueda desarrollar una enfermedad transmisible, tienen que haber dos cosas que tienen que estar presentes. Primero, como les dije, si es enfermedad transmisible, tiene que haber un agente causal o etiológico, que es ese microorganismo o ese organismo vivo que tiene esa capacidad de transmitirse a un huésped y multiplicarse. Y a su vez, lo que es la cadena epidemiológica o de infecciosa en el tiene que haber una sumatoria de elementos que ese microorganismo
que este microorganismo, ese agente causal, salga, ingrese a un microorganismo, ingrese a un huésped, ese huésped tenga contacto con ese agente causal tenga una puerta de salida en donde va a salir ese microorganismo y va a ingresar a otra persona. La cadena epidemiológica, ustedes lo tienen en el apunte, está formada por el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, cómo se va a transmitir, puede ser de forma directa o indirecta, y siempre tiene que tener una puerta de salida para poder tener ese contacto persona a persona animal. Sin estas dos cosas no hay una transmisible, tiene que haber un agente causal y una cadena que permita que ese agente causal pase de una persona a otra. Después, ustedes en el apunte tienen para leer bastante de lo que son las enfermedades transmisibles, pero existen otro tipo de enfermedades que a medida que ha ido pasando el tiempo han sido de interés en lo que es la comunidad, o en la comunidad médica, en la comunidad científica, en lo que es la parte de epidemiología. Son un conjunto de enfermedades que no son transmisibles, que son patologías de evolución lenta, pero que a su vez llegan a cierto punto cronológico y se empiezan a presentar todos los signos y síntomas. En este caso son las enfermedades crónicas no transmisibles, en el cual está formado por un conjunto de patologías que son de duración larga y de una evolución lenta, y que realmente se consideran que conforman una epidemia dentro de una comunidad, debido a que aumenta lo que es el envejecimiento de la población, y así a su vez un montón de aumenta lo que sería la mortalidad en lo que son las personas. Este conjunto de patologías no tiene nada que ver un microorganismo, ya sea virus o bacterias, sino tienen que ver con esos determinantes sociales que ustedes ya deben haber visto en la materia cuidados críticos, en el cual son todos estos elementos que se combinan, esos factores que se combinan y que tienen que ver con cuestiones intrínsecas, cuestiones propias de la persona, y cuestiones extrínsecas que tienen que ver con sus factores conductuales, de comportamientos ambientales. Ese grupo y esas patologías están divididas en los que son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, todo lo que es tipo de cánceres, y las enfermedades respiratorias. Este conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles, como ven, no solamente tienen una cuestión que ver genéticas o tiene que ver con factores de riesgos que podemos modificar, porque muchos tienen que ver con las genéticas, cuestiones fisiológicas, pero también tiene que ver con factores de riesgo que podemos modificar, que pueden ser debido a una dieta inadecuada, inactividad física, consumo de algunas sustancias que pueden ayudar o favorecer a que esas patologías empiecen a aparecer en algún momento de la vida. Por supuesto, existen factores de riesgo que son intermediarios, que algunas veces se pueden modificar y otros no, dependen mucho de la persona, de sus condiciones, de sus determinantes sociales, de sus determinantes de la salud, que puedan llegar a ser modificados. Y sobre todo estas enfermedades crónicas transmisibles tienen que ver mucho con lo que es la urbanización, la vivienda, el modo de vida, el avance de lo que es la tecnología, la masificación de la información y de los
de los elementos que se pueden compartir. Estos grupos de enfermedades crónicas no transmisibles se basan o se desarrollan no solamente por elementos intrínsecos, sino también extrínsecos. Otro tipo de enfermedades que son infecciosas, desatendidas y olvidadas, se llaman así porque son un conjunto de enfermedades que casi siempre se dan en un tipo de poblaciones específicas con algún tipo de carencia, carencia económica, carencia habitacional y sobre todo que tienen un limitado acceso a los servicios de salud. Aquí vemos que son enfermedades que están relacionadas con personas que viven en áreas rurales remotas, barrios que no cuentan con toda la infraestructura sanitaria específica, pero también debido a esto que es la globalización, debido a factores políticos, económicos, muchas de estas enfermedades desatendidas han traspasado esa distribución geográfica específica que tenían y se han ido incorporando progresivamente a los grandes centros urbanos, como por ejemplo lo que es el dengue, zika y chikungunya, en el cual solamente se veía en lugares en el cual tenían su clima que perfecto, calor, humedad, árboles. Ahora han progresado a los grandes centros urbanos debido a cuestiones económicas y políticas, el desmonte en diversos sectores. Eso ha hecho que hayan progresado estas enfermedades infecciosas, desatendidas y olvidadas, como se llama. Dentro de la Organización Mundial de la Salud han establecido ciertos tipos de enfermedades en el cual se ponen como objetivo la eliminación de algunas de estas enfermedades infecciosas desatendidas para el 2030. Entre ellas son enfermedades que todavía persisten dentro de la comunidad y que la Organización Mundial de la Salud trata de evidenciar y tratar de suprimir estas patologías o estas enfermedades para que no sigan avanzando a lo que es las poblaciones urbanas. Dentro de Argentina, la Organización Mundial de la Salud que existen 17 enfermedades infecciosas que todavía las denominan como enfermedades tropicales desatendidas. En Argentina, de esas 17 enfermedades, todavía persisten 10 enfermedades que están presentes en Argentina, en el cual se voy a pedir que ustedes se sepan cada una de estas enfermedades, las dejo como material para que ustedes los puedan leer y puedan conocer más o menos. Hay algunas que son enfermedades comunes que habitualmente escuchamos, Chagas, teniasis, que aquí las tenias las podemos ver en los pacientes que han consumido carne de cerdo contaminada, por ejemplo, dengue, que los vemos, leishmaniasis, lepra, que todavía sigue habiendo, rabia, pero después hay otro tipo de patologías que están
consideradas como enfermedades tropicales para que ustedes las puedan entender. Para mayor entendimiento, lo que les he puesto es un gráfico en el cual ustedes pueden determinar cómo es esa cadena epidemiológica. Recuerden que para que exista una enfermedad infecciosa, siempre tiene que haber un agente causal y una cadena que permita la transmisión de una persona a otra o de un vector hacia una persona. Y es por eso que en el apunte le he puesto dibujitos de la cadena epidemiológica, de cómo ingresa, por ejemplo, de la niasis, cuál es el agente etiológico que causa esa enfermedad, cómo va a ingresar a las personas, cómo se va a transmitir y cómo va a ingresar a otra persona. De esto solamente, no en caso cuando ustedes rindan el examen, no vamos a ver una por una las enfermedades, eso sí tener presente cuáles son esas 10 patologías que todavía están presentes en Argentina y tienen como objetivo tener una disminución de esos casos para el 2030. Ese es el objetivo que se tiene y que han compartido a nivel mundial. Y por último, lo que vemos es inmunizaciones. Inmunizaciones y epidemiología. Ustedes en el apunte tienen lo que una parte que tiene que ver con la parte biológica, en el cual está de modo bibliográfico para que ustedes lean, repasen, para que ustedes puedan leer y repasar las cuestiones más biológicas. Yo no tomo en los exámenes cuestiones que tienen que ver muy biológicas, pero para que ustedes puedan refrescar más o menos qué es inmunidad, las respuestas inmunológicas que tienen ante la colocación de una vacuna, saber que existen tipos de vacunas que tienen virus vivos y atenuados, otros que tienen virus muertos, cuáles vienen conjugadas, cuál es el coadyuvante que nos ayuda a poder tener mayor generación de anticuerpos, que hay vacunas recombinadas. También tienen lo que es un toxoide, ver lo que es el calendario de lo que es vacunación, lo que es la primera parte de principios generales, que es una cuestión más biológica para que ustedes puedan entender o repasar un poco lo que es el tema vacunación. Lo que sí, dentro de lo que es epidemiología, la parte de que es inmunización es una parte fundamental en la cual sabemos que la vacunación es una estrategia sanitaria preventiva en la cual tiene la función de reducir la mortalidad en distintas edades etarias con la aplicación de lo que son las vacunas y al disminuir lo que es la mortalidad, por supuesto, se viene lo que es un crecimiento poblacional y casi siempre crear esa inmunidad de rebaño en el cual ayuda a lo que es la inmunidad comunitaria. Aquí en Argentina tenemos un programa de vacunación que se considera que es uno de los más completos, en el cual tiene muchas vacunas en las cuales son gratuitas. El beneficio de la aplicación de vacunas es la protección contra las enfermedades,
Esa protección no solamente es personal hacia la persona que se la coloca la vacuna, sino también para la comunidad, como les dije, y en el apunte ustedes van a ver que dice para las futuras generaciones. Es porque si una mujer embarazada tiene colocadas las vacunas correctamente, ustedes saben que a través de la leche materna se incorporan las primeras vacunas, las primeras inmunizaciones sobre ese niño. Dentro de lo que es epidemiología, saber qué cantidad de personas se han vacunado, nos sirve establecer las posibles potenciales patologías que pueden aparecer durante el año. Dentro de Argentina está reglamentada que las vacunaciones son obligatorias. Esas vacunas se obtienen de programas nacionales de inmunización que vienen de la Organización Mundial de la Salud. Tienen un sistema de fabricación que para poder ser distribuidas tienen que tener una aprobación y regulada por lo que es el ANMAT, que es sería el instituto o la autoridad nacional que se encarga de regular todo lo que son los medicamentos en Argentina. Como les decía, en lo que es epidemiología, nos sirven para establecer la cantidad de personas que están inmunizadas, nos permiten establecer cuántas vacunas tenemos, nos permiten obtener información, como les dije, de vigilancia, obtener información para la acción. ¿Para qué? Para establecer y tomar medidas o acciones en las cuales saber cuál es el grupo de personas de mayores riesgos, cuáles son las campañas que tienen que aplicarse o porque falta vacunación. Ustedes lo vieron en lo que es la época de vacunación, en la época de COVID, en el cual ante una emergencia sanitaria se empezó a hacer vacunación, había ciertos lugares específicos para poder vacunar. Después de eso se supo qué cantidad de personas habían sido vacunadas. Allí entra lo que es estadística, en saber cuál es esa cobertura de vacunación. En el cual es calcular según el grupo de edad y en una área específica cuántas personas se han vacunado, ver cuáles son los grupos menos protegidos y cuáles son esos grupos de alto riesgo en el cual deben dirigirse en mayores acciones, saber la cantidad de personas que no se han vacunado, es algo que también hace de epidemiología, establecer la tasa de deserción, ver cuántas personas no quisieron vacunarse por decisión propia, cuáles fueron las que no quisieron vacunarse por cuestión que no tuvieron acceso a la vacuna o cuántas dosis se han colocado las personas. Para eso sirve epidemiología, para poder saber la realidad a través de números, saber cómo es, en este caso, la tasa de inmunización en los diferentes grupos de riesgo. También en epidemiología, en lo que respecta a las inmunizaciones, nos sirve para establecer cuáles son las vacunas empleadas, cuál es el movimiento de esas vacunas, cómo es la conservación de esas vacunas. También nos permite epidemiología saber cómo es el flujo de esas vacunas, qué cantidad de vacunas han sido distribuidas, hacia qué cantidad de centros de salud, cuántas dosis han sido aplicadas, cuántas dosis han sido perdidas, para poder sacarlas del sistema, en caso de que tengamos muchas vacunas o tengamos insuficientes vacunas, en caso de que tengamos muchas, hacer una distribución. También epidemiología vigila
siempre utilizando la herramienta de la vigilancia para saber cómo es la conservación de esas vacunas, establecer la temperatura de almacenamiento, cómo se va a transportar, en qué condiciones se van a transportar. Les puedo contar un cambio que hubo en lo que es, si hay alguien que trabaja en lo que es vacunación o centro de salud, una de las cambios que hubo en lo que es conservación de vacunas, antes podíamos apoyar las vacunas sobre lo que serían los geles fríos. Ahora no los podemos apoyar las vacunas, y siempre no solamente debe cubrir la parte de abajo de la conservadora, sino que debe cubrirse todas las paredes alrededor de lo que es vacunación. Epidemiología también tiene lo que es la función educativa, lo que es inmunización. No solamente ayuda a lo que es la colocación y establecer numéricamente qué es lo que pasa con las vacunas, sino también hace la parte educativa, entrega folletos para que la población pueda tener conocimiento sobre vacunas, sobre la importancia de lo que es la colocación. Y otra cosa que hace epidemiología son los estudios epidemiológicos con respecto a las inmunizaciones, en donde establecer la relación entre las dosis programadas y las dosis colocadas, las dosis que han sido colocadas y dosis que han sido perdidas, saber cuántas vacunas van a necesitar, en caso de que haya un brote de alguna patología, saber cuántas vacunas van a necesitar para aplicar en la comunidad y hacer prevención. También hace estudios de análisis y costo y de beneficio con lo que es la aplicación de lo que son las vacunas. Ustedes en el material tienen bastante para leer, no solamente las cuestiones biológicas, sino también tienen para ver las aplicaciones de epidemiología, así también como el resto de los otros mini apuntes que están divididos en capítulos para que puedan leer. Esto es con respecto a lo que es el material bibliográfico que ustedes tienen. Ustedes tienen dentro del aula virtual las clases bien grabadas para que las puedan ir viendo. Tienen más desarrollado lo que es la parte bibliográfica. Ahora fue un resumen rápido de los distintos capítulos del módulo número 2. La segunda parte que tenía que explicarles antes que se pase más en tiempo es lo que respecta al trabajo práctico que ustedes tienen que presentar. Tienen fecha a partir de hoy hasta el día 27 para entregar lo que es el trabajo práctico. Con respecto al trabajo práctico, como ustedes ven, es un trabajo de educación para la salud, en la cual ustedes solamente tienen que presentar un folleto en el cual ustedes intentan aplicar una medida preventiva. Les busco el trabajo práctico para que lo vean. Se escucha muy entrecortado, profe, y no se logró escuchar bien sobre el trabajo en sí. Sí, profe, ¿se puede por favor repetirlo que no se ha escuchado bien? Se cortó directamente. Disculpe, no se escucha nada.
¿Figura la profe todavía? Porque no la veo yo. El trabajo práctico número 2, ¿me escuchan? Sí. El trabajo práctico número 2 está enfocado en lo que es educación para la salud, en la cual ustedes van a diseñar una herramienta audiovisual, que puede ser formato folleto, en el cual acompaña y fortalece el proceso educativo desde la prevención de las enfermedades y la promoción de cada uno de los temas brindados en el módulo número 2. A ver si me escuchan muy bajo. Sí, profe, se escucha muy bajo. Profe, buenas tardes. Que podría volver a repetir, no se escucha muy bajito y al principio ¿Me entrecortado. escuchan? ¿Ahora me escuchan o no? Sí, ahí sí. Ahora Bien. Bueno, el trabajo práctico número 2, ustedes van a elegir algunos de los temas que hemos visto en el módulo número 2, ya sea bioseguridad, vigilancia epidemiológica, enfermedades prevalentes en la comunidad, enfermedades de la comunidad no transmisibles, enfermedades transmisibles, enfermedades desatendidas o programa de inmunización. Ustedes van a elegir uno de estos temas. Ustedes van a pensar que este tema ustedes lo van a hacer educación en alguna comunidad específica. Si puede ser inmunización, ustedes pueden ser parte de un centro de salud y que le van a dar una charla educativa sobre inmunización a las mujeres embarazadas, por ejemplo. O pueden hablar, por ejemplo, de bioseguridad. Ustedes quieren dar una clase de bioseguridad en el servicio que ustedes están trabajando. Cristina, Romina, Mariela, hola, profesora, ¿me Dayana. escucha? Consulta, profe, una consulta. Yo estaba pensando dirigirlo al folleto, al personal de salud en cuanto a la prevención de trastornos psicosociales. Bien, sí. Usted ¿Está puede bien? elegir cualquiera de los temas. Ah, Cuando está ustedes elijan ese tema, ustedes tienen que pensar en 3 cosas. Primero, saber en el lugar que ustedes van a dar la charla educativa. ¿Quiénes son las personas que van a estar involucradas en su capacitación? ¿Y en qué momento ustedes lo van a dar? Tomo tu ejemplo. Por ejemplo, ustedes van a tomar el tema vigilancia. ¿Vigilancia específicamente en qué me dijiste? No, Romina. prevención en trastornos psicosociales, pero dirigido al personal de salud, porque eso se está viendo Bueno, mucho ahora, actualmente. entonces, cuando yo te pida la georreferencia hacia dónde va dirigida la educación, Sí, tu lugar va a ser esa comunidad hospitalaria, de tal sala, de tal pabellón o de tal sector. O puede perfecto. ser que lo vas a hacer para toda tu comunidad hospitalaria. ¿Quiénes Claro. son las personas? Cuando vos me haces la triada epidemiológica, cuando me pongas persona, me vas a decir
las personas, el personal de salud de tal sala, esas van a ser tus personas. Y en el tiempo, vos me vas a decir cuándo vas a dar tu educación. Tu educación la vas a dar. Estamos en octubre. El 31 de octubre del 2023, ese va a ser tu tiempo en el cual la vas a dar. Perfecto, perfecto. ¿Entendido? Entonces, ustedes van a presentar primero la carátula en la cual van a estar todos los integrantes. ¿Cuántos Que van a integrantes? ser, son la misma cantidad de integrantes del trabajo anterior. Si quieren ustedes utilizar los mismos grupos, estaría perfecto. Van a presentar. Profe, Sí. 5 no pueden ser. 5 no pueden ser. Nos queda uno ahí. Sí, no hay problema. 5. Ya estamos casi al último, sí. Bueno, No hay gracias, profe. problema. ¿Saben por qué les digo así? Profesora, ¿me Porque permite yo una, por favor? Sí, Cristina. Muchas gracias. Buenas tardes. Le quiero consultar a modo de, cuando usted habla de lo que es, que estaba justo hablando, y disculpe que le interrumpí, en el trabajo, más allá del folleto, ¿no? Del tema que uno elige, hay que hacer un desarrollo en lo que son las consignas. Por ejemplo, debo desarrollar el tema, me gustaría infecciones de transmisión sexual en embarazadas. Yo debo desarrollarla y después desarrollar, por ejemplo, la georreferencia también. No, solamente van a hacer esto. En la primera hoja, Sí, en la primera hoja. Es la carátula, nada más. La carátula recuerden siempre la forma en cómo presentan, con el logo institucional, nombre de la materia, nombre del trabajo práctico, los integrantes. Esa sería la primera página. La segunda página me vas a poner el tema que vos elegiste. En este caso, infecciones de transmisión sexual, me vas a poner tema, infecciones de transmisión sexual. Y segundo, vos ¿No puede ser en directamente embarazadas? no me vas a describir nada. Solamente me vas a poner el tema y me vas a geolocalizar a través de la tríada epidemiológica hacia dónde va dirigida tu educación. Sí, mire, la sigo, pero por eso debo desarrollar el lugar, que sería la comunidad en general, porque trato de ser específica, o me gustaría, ¿no? La comunidad en general, las personas que van a ser las gestantes, porque yo quiero infecciones de transmisión sexual en embarazada. Y bueno, y cuando usted me dice del tiempo, siempre van a ser el antes y el después de la etapa de gestación. ¿Estoy bien orientada, profesora? No, mira, cuando vos vas a hacer educación, lo que yo trato es que ustedes no se extiendan demasiado, porque yo lo que busco en este momento es que ustedes reconozcan los elementos de la tríada epidemiológica. Sí. Entonces, si vos lo haces en la comunidad general, lo haces muy grande, muy extensiva tu educación, y la educación así a grandes masas, no, casi siempre no es efectiva. Entonces, lo vamos a hacer más chiquito, lo vamos a centrar en algo más chiquito. Por ejemplo, me gusta tu tema, que decís que tu tema vas a poner infecciones de transmisión sexual. Entonces, el lugar, vos me vas a ver, te doy un ejemplo. Cuando elegimos el lugar, yo pondría, para que tu educación sea más efectiva como enfermero, pondría una escuela secundaria. Pondría el lugar una escuela secundaria. Personas, adolescentes de 13, bueno, te estoy dando una edad, de 13 adolescentes de 13 a 18 años. Claro. Tiempo que lo vas a dar, que va a ser cuando vos vas a aplicar tu educación, me vas a decir que va a ser, me tenés que dar la fecha en la cual vos me vas a aplicar ese instrumento, esa educación que vos vas a dar.
Me vas a decir que va a ser el 24 de septiembre ya pasó. El 24 de octubre del 2023 en los turnos mañana de 8 a 9, de tarde de 18 a 15 horas. Bien. Pero entonces la corrección acá, en el caso de infecciones de transmisión sexual, no puede estar dirigida como yo la pensaba dirigir a embarazadas. No. Lo podés hacer, podés cambiarlo. Sí. Yo te di un ejemplo como para que vos lo lleves, no a la comunidad en general, si lo lleves a una comunidad más chiquita. Podés elegir, en vez de personas, poner adolescentes en edad tal, pones lo que me decís, embarazadas de tal edad, o en cierta etapa gestacional, por ejemplo. Pero allí sí, si vas a poner mujeres embarazadas, vos fíjate en qué lugar vas a aplicar el instrumento. Si lo vas a aplicar en un centro de salud, que van mujeres embarazadas a hacerse su control, o lo vas a hacer en una escuela en adolescentes embarazadas que ya tienen una infección de transmisión sexual, o embarazadas que vos necesitas que se controlen para ver si tienen una infección de transmisión sexual. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Bien. De nada. Entonces, profe, leo una consultita. Yo la población que pensé fue porque justamente hace poco se habló el tema de las inmunizaciones. Yo tengo un hijo que está en segundo grado y se hizo todo como una campaña para regularizar los carnets de los niños, para que los padres los llevaran y los vacunaran ahí. Pero no se hizo ninguna charla, solamente se los invitó a que los llevaran a que los vacunaran. Entonces a mí se me ocurrió de repente hacer en la población de segundo grado que iría mi hijo, para no solamente con los niños, sino con las madres. Perfecto. ¿Está bien así? Sí, perfecto. Allí tendrías el lugar, el ámbito escolar de segundo grado. Sí, sería específicamente bien. Cuando más colegio tanto, segundo grado, población de niños perfecto. de tal edad y madres de los niños. Exactamente, esas van a ser tus personas. Y el tiempo pones cuándo vos lo vas a dar a esa charla y cuándo vas a entregar tu instrumento. Sí, profe. Sí. Ok, profe, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Podría ser también hacerlo en mi institución de trabajo, en un hospital público, libre de humo, libre de tabaco? Sí, perfecto, sí. Allí vos pones tu institución en la cual vos vas a aplicar la educación. ¿Quiénes son los que van a recibir esa educación? Que puede ser el personal de salud. El personal de salud referido, personal yo de lo quería salud, hacer, claro, personal de salud, porque salen a fumar, por ejemplo, y entra el humo a los lugares donde están los pacientes con problemas pulmonares o otras patologías. Entonces, hacer algo sobre la institución libre de humo. Perfecto. Buenas, profe. Sí. Profe, yo quería hablar del programa de inmunización, específicamente de la vacuna de sarampión. ¿Se podría? Sí, allí Y que va dirigida de sarampión. Cuando hablas de sarampión, fíjate bien cuando pones personas a quién van dirigidas. Claro, de 1 año a 4 años. Eso, pero las personas, vos la educación no se la vas a dirigir a los niños de 1 y 2 años, sino a las madres y a los padres de los niños en edad de tal. ¿Y eso lo tomo en un barrio? Lo podés tomar en un barrio, sí, en el lugar. ¿O de un jardín? Puede ser como vos quieras, lo que vos quieras hacer. Mientras que vos no sepas determinar bien los 3 elementos de la tríada epidemiológica, estamos. El tiempo que yo le pongo es el que yo predispongo nada más, ¿no? El tiempo que vos vas a ir y dar la educación. A ver. Profe, ¿puede terminar de explicar el trabajo, por favor? Claro. Porque quedó en la carátula y la segunda hoja y no llegó y quedó colgada la idea. Gracias. Bien, entonces, quedamos. Carátula, una sola hoja. En la segunda hoja ponemos tema, el tema que ustedes han elegido.
Y allí ustedes me hacen la triada epidemiológica, en el cual pueden hacer el triángulo o simplemente poner como yo les puse, lugar, los puntos, y me describen el lugar donde lo van a aplicar. Cuando pongan el lugar, traten de, si lo van a hacer en un colegio, como dijo su compañera, en el colegio tal, en el grado tal, de segundo grado, bien especificado el lugar, no me pongan solamente comunidad hospitalaria, no, pónganme en qué hospital, en qué sala, le van a poner las personas, los datos que ustedes pongan, cuando más datos mejores. Después que hacen la triada epidemiológica, ustedes lo que van a hacer es colocar el instrumento en la tercera hoja y en la cuarta hoja van a hacer una pequeña conclusión que ustedes puedan sacar sobre el que sería más inventado, que se realizó tal día, tuvieran buena aceptación de la comunidad en la cual ustedes planificaron el instrumento, se reconoció la importancia de lo que es vacunación o lo que es vigilancia. Una pequeña conclusión para la tercera hoja, no entendí qué dijo profe. La tercera hoja va a ser una pequeña conclusión. Cuarta. No, a ver. Primera hoja carátula. Primera hoja carátula. Segunda, la triada epidemiológica. La tercera hoja, el folleto, y en la cuarta, una conclusión. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces Bueno, profe, ¿esto sería va con un bibliografía también? Perdón. Perdón. No hace falta que pongan bibliografía. Bien. Entonces sería un trabajo más pedagógico, ¿no es cierto? Porque yo hice Exactamente. introducción y todo el desarrollo del tema. Es algo más pedagógico, Bien. porque, a ver, epidemiología no solamente es vigilar, controlar, ver lo que pasa y aplicar medidas. Dentro de lo que es una función, dentro de la función de epidemiología es establecer esto, recursos educativos, tratar de que la gente pueda ver la importancia de ciertos temas en el cual para epidemiología es de suma importancia. Entonces, por eso el segundo trabajo práctico es más así educativo, es con un recurso visual. No quiero que ustedes se pongan a explicar nada, es así, 4 hojitas en lo cual están secuenciados en esas cosas. Ya ustedes, ya cuando tengan el examen, allí sí ustedes van a tener que aplicar bien todos los conocimientos que han leído. Bien, entonces es pedagógico y en la georreferencia, cuando dice lugar y tiempo, hay que fundamentarlo de por qué se va a dar en ese lugar, en el tiempo, en el grupo etario, ¿no es cierto? 10, sí. Una pequeña descripción de por qué lo vas a dar allí. Como para que yo relacione por qué quiso dar en una escuela si quiere un jardín de infante, quiere aplicarlo cuando las personas involucradas son adolescentes. No quiero que pase eso. Quiero que ustedes sigan una secuencia de por qué van a hacer esa actividad pedagógica en ese lugar y por qué están involucradas esas personas. Profe, Listo, gracias, profe. ¿ese por qué lo ponemos al inicio o en la conclusión? ¿Lo podés poner en la conclusión final? Sí. O bien explicándolo al inicio por qué elegimos esa región, ese grupo. En la página 2 creo que iba. Claro, yo le pregunté esto porque iba en la georreferencia, por eso, el lugar y tiempo, el fundamento. Yo entendí también que va en la página 2, en la descripción del tiempo, del por qué, a quién va dirigido, qué grupo, por qué se eligió ese tema preventivo. ¿Alguien Sí. sabe cómo seguían las demás hojas? Porque la verdad que no escuché.
Ahí le subimos el grupo después. Sí, están igual en donde dice trabajo práctico, están todas las consignas, digamos, las pautas. Claro, pero en las consignas, las pautas te pide como una introducción también. Claro, en la primera hoja va carátula e integrantes, en la segunda hoja tema y la triada, y en la tercera hoja el instrumento que sería el folleto, que tendríamos que mostrarlo, y en la cuarta hoja la explicación, la conclusión, que sería la evaluación de lo que vos hiciste. Igual quedó inconclusa la última pregunta ahí. Chicos, ¿alguien sabe si es que hay que dar la charla o solo planificarla? No, es solo sí, solo planificar. Es solo planificar, pero en la conclusión que ella pone que hay que explicar cómo nos fue con la charla y demás, si no la llevamos a cabo, ¿qué ponemos? Algo, Claro, algo más ficticio. una explicación de por qué elegí el tema o la importancia del tema que elegimos, nada más, supongo. Yo creo que no creo que le demos a la charla, digamos, de manera física y que la concretemos, porque no tenemos tiempo. No, Vos no, imagínate, tenés que hacer todo un trabajo, un folleto, buscar. No, solo... ella dijo que era algo ficticio. Habían hecho una conclusión en la cual tiene que ser algo ficticio porque, bueno, no se puede dar la clase. Quedó colgada mi pregunta de si podía hacer... Por ejemplo, hay una compañera que habló sobre el sarampión o el tema de inmunizaciones. Podía ser en la parte de la conclusión que pasado el tiempo, 2 semanas después, vimos que las mamis de tal grado empezaban a llevar o se empezaban a integrar más con el tema de vacuna o tuvimos buena buena respuesta de vacunas. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en mi grupo va a hablar sobre lo que es la falta de adherencia y abandono del tratamiento en los pacientes diabéticos. Y ahí vamos a armar que pasado el tiempo, los pacientes que hemos controlado empiezan a preocuparse más o empiezan a seguir su tratamiento. Bueno, una cosa así sería. Como es ficticio. La profe está unida ahí. Parece que se la vio que se... conectar, sí. Hola, profe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Perdón, Sí. se me quedó, estaba hablando y me quedé sin conexión y recién se conecta de nuevo. Profe, disculpe porque recién entro al grupo. Quería saber el grupo, ¿de cuánto es el grupo del trabajo? Es la misma cantidad de alumnos que estaban en la clase anterior. Creo que había hasta 4 y permitía a uno de los alumnos que podían ser 5 personas. Bien, porque somos 5 el grupo. Bueno. Profe, en caso de que sea uno solo, ¿lo puede hacer? Me quedé sin grupo. ¿Puedo hacerlo sola? No, a nosotros nos falta un integrante, si querés, no sé. Ay, bueno, Antonio, estamos en contacto. Profe, una consulta. Buenas tardes. ¿Puede ser el tema sobre vacunación COVID, sobre las inmunizaciones en personas de entre 60 a 70 años, como ser específico? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes. Es saber si es que puedo hacer el trabajo en una población determinada sobre inmunizaciones COVID en personas de 60 a 70 años. Sí, por supuesto. Sí. Bien, gracias, profe. Profe, tengo una, más que nada para aclarar dudas sería, el tema que elegimos nosotros es falta de adherencia y abandono del tratamiento en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2. El lugar va a ser pacientes que se atienden en una zona rural dependiente del Hospital Dr. Jaime Mario Dávila de la localidad de Empedrado, provincia de Corrientes. Y bueno, ahí podemos aclarar lo que es el tema de la edad. Y el tiempo sería una charla sobre lo que es la diabetes, las complicaciones, el 31 de octubre a la mañana. ¿Está? Y para darle la importancia de esto, le hacemos la conclusión porque es como que volvemos a hablar en la segunda hoja y lo volvemos a reiterar en la cuarta. Sería volver a hacer lo mismo nomás. Podemos hacerle un... Sí, o simplemente hacer
o simplemente hacer una pequeña cierre de cómo fue tu experiencia de dar esa supuesta charla. Está, profe, muchísimas gracias. Profe, ¿Sí? profe, en la conclusión, nosotros no tenemos que dar la charla, es en supuesto, así. Es un supuesto, Bien. sí. Por eso en la conclusión dame el supuesto aceptación o cómo fue la retroalimentación de esa posible Bien. educación que vos programaste. Perfecto, perfecto. Gracias, profe, está claro. A ver. Eva, ¿ibas a preguntar algo? Bueno, mi compañera se fue, profe, iba a preguntar algo, no sé qué pasa. Bueno, recuerden que el trabajo práctico es más educativo, es una intervención sobre Profe. salud. ¿Vamos? Tati. Quería hacer una consulta, estábamos con mis compañeros hablando y nos parecía, no sé si está acorde, hacer la temática sobre que trabaja en dos instituciones, sobre riesgo de trabajo. Sí, sí. Son temas así que están buenos. Eso estábamos leerlas. pensando, no sé si... A ver, son temas que están muy buenos pensados porque son temas que habitualmente no, cuando pido un instrumento educativo, siempre leo sobre cosas que uno puede buscar en Google y te sale el folleto. En cambio, como recién me hablaba la compañera de lo que es hacer una educación en personas que no tienen adherencia a un tratamiento, es algo novedoso y uno le da gusto leerlo. En caso de COVID de cierta edad etaria también está buena. En lo que es sarampión también. Son temas en el cual son interesantes leerlo porque es algo que ustedes pensaron y lo pudieron desarrollar. Por eso la creatividad es uno de los puntos que dice acá que se evalúa. Claro, justo eso le quería preguntar, porque inmunizaciones, bueno, hay un campo muy abierto para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros notáramos que cierta comunidad tiene reincidencia en enfermedades transmisibles o en contagiarse de sarampión, por ahí podríamos elegir solamente uno y no nombrar tanto, porque tenemos muy poco, digamos, muy poco hojas para el teórico y no irnos por las ramas. Sí, es así. A ver, uno de los temas que les puedo decir que se ha visto con respecto a la pandemia que hemos tenido, todas esas enfermedades no transmisibles han tenido mucho auge debido a que no han tenido controles seriados, no han tenido esos controles, acceso a medicación por todo lo que es la pandemia. Los hospitales de referencia que teníamos, por ejemplo, de HIV, se tomaron todo lo que es específicamente COVID y se han observado muchos aumentos de casos de pacientes con VIH descontrolado, no toma de medicación, de enfermedades por abandono de tratamiento. ¿Qué más? No sé si ustedes vieron en las escuelas en cierta edad etaria que van desde los de segundo a cuarto grado, hubo un pequeño brote de escarlatina en los meses anteriores. Hubo sarampión también, profe. Sarampión. Ustedes ahora van a empezar a leer en las noticias que ya han llegado los primeros casos de dengue. Estamos en octubre,
los primeros dengue, no son locales de Córdoba, sino que son casos que vienen del litoral, por ejemplo. Así que son... Sí, nosotros en el hospital hemos tenido casos así aislados y bueno, hemos tenido de los dos tipos. Acá en la localidad de Santa María de Punilla, nuestros no hemos tenido, pero sí localidades como La Rioja y colindantes, sí. Eso está bueno porque de manera de prevención para la comunidad y más un estudiante trabajando por una institución deja muy buena imagen. Así es, son temas que son temas ahora que podemos ver y observar que están pasando ahora y son temas que son fáciles de hacer una tríada epidemiológica y un folleto educativo. Son temas nuevos de ahora que estarían buenos si los pueden hacer. Alejandra, no te escucho. Hola, buenas tardes. Hola, ahora sí, Alejandra, Bien. un gusto. Un gusto, profesora. El tema que yo había querido exponer de la triada epidemiológica era acerca de la vacunación del HPV en adolescentes de entre 11 a 12 años, escolarizados en el último año del ciclo primario. Bueno, y exponiendo lo del tema de la vacunación, que son 2 dosis con 6 meses de tiempo entre una y otra, y bueno, quería hacer sobre ese tema. Sí, está bien, solamente que cuando vos me expliques bien por qué elegís eso, hacerlo en la conclusión. Sí, había ¿Vamos? pensado, ¿Sí? porque me pareció como un tema muy importante para los adolescentes, Sí. para la ¿verdad? prevención del HPV. Sí, y ustedes saben que al principio era solamente focalizado en las niñas y ahora son niñas y varones. Sí, niñas y varones. Sí, está bueno porque es algo transicional que ha pasado nuevo. Bueno, muchas gracias, profesora. De nada. Muy claro todo. Diego. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Diego? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Bien, profe. Yo quería saber qué posibilidad hay de que yo haga, qué sé yo, no está dentro de los pedidos, ¿viste? El tema de enfermedades, o sea, de sobrepeso y obesidad, que va dirigido a una comunidad que está implicada todo lo que es hipertensión, artrosis, diabetes, enfermedades coronarias, como una charla o una comunidad. No sé si eso está dentro del sistema que usted nos da. Sí, lo que sí te voy a pedir que cuando vos pongas el lugar, no trates de poner toda la comunidad en general, sino Claro. que trates de buscar un lugar específico, o si vos lo querés hacer en un barrio, Exacto. decime en el barrio tal, o si vos Sí. no querés irte muy lejos, podés poner el ¿cómo es? Centro de día o un geriátrico. Eso, no salía O eso. un centro vecinal donde... Centro de jubilados, Sí. eso, ponerlo bien, el centro, por ejemplo, centro de jubilados del barrio, tal barrio. Ok. Disculpe, profe, yo quería consultar. Gracias, profe. Podría ser, Sí. yo por ejemplo trabajo en una guardia y destinado a los accidentes domésticos, porque hay muchas acciones que tiene la población que tengo yo, que por ejemplo en una se cortan un dedo, se cortan la mano, el brazo y se ponen pimentón. Entonces, orientar a los primeros auxilios que se tienen que hacer en el domicilio, previo a ingresar al primer sistema, digamos, de salud, al centro de salud. Buenísimo. ¿Y dónde trabaja Silvia? En Tucumán, en la Policlínica Ginés González García. Es Muy bien. la zona a donde trabajo. Ahora, la zona la pongo, ¿verdad? Villa 9 de Sí. Julio se llama el sector donde Sí. trabajo. ¿Sí? Sí, Ah, la bien. pones, Bueno, sí. Cuando bueno, pones muchas gracias. lugar, te pones bien el lugar donde De la vos. Policlínica y eso. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, la Hola, verdad que profe. han surgido temas
temas re lindos y me gusta porque son temas fuera de lo común de los que he leído de los cuartos años anteriores, así que es chocha. Bueno, bueno, ¿Quién me profe. hablaba? A ver, No, yo, David. David. Sí, o sea, con respecto al trabajo es bastante interesante porque es bueno, porque aparte que sea el caso o la población etaria es como si fuera el historia, ¿no es cierto? O el caso puede ser como ficticio, pero a la vez como que algo parte de realidad también, porque ha sucedido en varias zonas el tipo de enfermedades. Ah, bueno. Sí. Bueno, profe, era Está eso. bien, ¿sí? No hace falta que sea específico, solamente que muchas veces buscamos ejemplos de nuestros lugares laborales, de nuestro entorno, de nuestra comunidad, para que sea mucho más fácil de poderlo aplicar a través de un trabajo práctico. Pero si no tienen casos reales que los puedan hacer, pueden ser. Por eso les daba idea de cosas que estaban pasando en la actualidad para que ustedes puedan ir armándolo, en caso de que no tengan algún caso específico para poder hacer un trabajo práctico. Profe, una pregunta. Gracias. De nada, Milagros. Sí, profe, mira, yo trabajo en consultorios externos y yo podría realizar algo sobre el tema de los residuos patógenos. Sí, de la segregación de la basura. Sí, la clasificación de la basura. Exactamente, es algo muy difícil. Yo te digo que la segregación de la basura es un tema bastante difícil, es difícil de enseñar y es un tema que tiene mucho impacto, no solamente a nivel institucional, sino también de lo que son a los accidentes que se pueden ocurrir dentro de una institución por la mala segregación y también el ambiente. Es un tema que incluye comunidad, personal de salud y ambiente. Bueno, y en este caso, ¿a qué tipo de grupos dirigiría? A todos los personales que trabajan dentro del consultorio, ¿verdad? Sí. Sería el grupo. Bueno. Sí. Allí sí, porque la segregación de la basura va a estar en todo ese lugar. Bueno, dale, profesor. Bien. Gabriela, Cintia. Hola, profe. ¿Cómo estás, Gabriela? Profe, yo soy de la provincia de Jujuy y me gustaría hacer el tema del dengue, justamente lo que usted está hablando, y con respecto a la prevención por el descacharreo, por ejemplo, de lo que muchos se mantienen en las casas y para poder evitar la enfermedad. Bien, entonces, tu folleto vas a poner todas las medidas que vos querés que las personas hagan. Vos solamente me vas a diagramar a través de la triada hacia dónde va tu educación, en qué lugar la vas a aplicar y quiénes son las personas involucradas. Y en tu folleto pones todas las medidas, las que me estás diciendo. Perfecto. Bien, gracias, profe. Mucha suerte, Gabriela. Gracias. Cintia. Bueno, espero ver sus trabajos prácticos. Tienen bastante tiempo para presentarlo. Es corto y es conciso lo que tienen que presentar.